La célula animal. En las clases anteriores hicimos mención a la célula procariota, es decir, aquellas células que no presentan núcleo. Ahora vamos a hablar de la célula animal. La célula animal forma parte de los seres pluricelulares a los que llamamos nosotros animales. Hay otro grupo de seres pluricelulares que forman las plantas, de las cuales hablaremos en otro tema. La célula animal pertenece a las células eucariotas y por lo tanto poseen núcleo. ¿Cuáles son las partes principales de la célula animal? Tenemos en primer lugar la membrana celular, que es esa capa que envuelve a la célula y la protege. En segundo lugar tenemos el núcleo, es decir, esa envoltura que se encuentra en el interior y que protege al ADN. Y finalmente el líquido donde flotan ciertas estructuras llamadas organelas. Ese líquido donde flotan estas organelas y también estas estructuras endomembranosas, así se les llama. Ese líquido recibe el nombre de citoplasma. Es un líquido en el cual flotan estas estructuras. También el núcleo flota en el citoplasma. Comencemos con la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? También llamada membrana plasmática. Es esa estructura que envuelve a toda la célula. Está formada por dos capas de fosfolípidos. Aquí lo estamos viendo, ven, dos capas. Una aquí la más externa y en forma interna hay una segunda capa. Son dos capas que forman la membrana celular. ¿Cuál es la importancia de la membrana celular? En primer lugar, es semipermeable. ¿Qué significa esto? Que deja pasar ciertas sustancias y otras no. En esta imagen vemos la membrana plasmática que divide el interior de la célula del exterior. Esta célula necesita nutrientes y necesita ciertas moléculas, como el oxígeno. El oxígeno es una molécula tan pequeña que puede pasar y atravesar sin dificultad la membrana plasmática y lo hace de manera directa. De esa manera, este oxígeno ingresa a la célula y puede realizar la respiración celular. Por otro lado, en el interior se producen desechos en la célula. Desechos como el dióxido de carbono, que es un gas que se produce en el interior de la célula y que tiene que ser eliminado. Entonces, tiene que salir. Y lo hace directamente sin dificultad por la membrana celular. Es decir, con la membrana celular pueden ingresar ciertas moléculas como el oxígeno al interior sin dificultad o salir también algunas sustancias de desecho como el dióxido de carbono. Pero otras moléculas no pueden ingresar de manera directa, como el caso del agua. El agua, si quisiera pasar por la membrana plasmática, llegaría hasta esta mitad y en esta mitad se encuentra esta parte llamada hidrofóbica. Esta parte hidrofóbica rechaza el agua y lo expulsa. Entonces el agua no podría ingresar. Por la membrana plasmática no puede ingresar el agua. Entonces, ¿cómo ingresa? Para eso necesita de estas proteínas que son unos canales, como unos tubos, y por ahí es donde puede ingresar al interior de la célula. Por eso se dice que esta membrana plasmática
es semipermeable. ¿Por qué razón? Porque deja ingresar algunas partículas, algunas moléculas, y también deja salir otras moléculas. Entran y salen algunas moléculas, pero no todas. Otras moléculas no pueden ingresar por esta membrana, no las deja ingresar. Por esa razón se dice que es semipermeable, porque deja pasar o salir solo ciertas moléculas. Otras moléculas no. Por ejemplo, estas moléculas que forman nutrientes no pueden ingresar por aquí porque son demasiado grandes. Por esa razón utilizan estas proteínas, que son estos tubitos, por ahí ingresan esos nutrientes. Y también el agua tiene que pasar por estos canales de proteínas. Así es como ingresa. Por eso se dice que es semipermeable, porque algunas moléculas sí entran y salen directamente, pero otras moléculas no pueden entrar y salir directamente. Tienen que hacer uso de unos canales para ingresar. De esta manera es que se protege la célula contra los microorganismos, porque pueden venir microorganismos y tratar de ingresar. Pero entonces, ¿cómo ingresarían por estas? Pero podrían ingresar por estas proteínas, por estos tubos. No lo hacen porque estos tubos no están lo suficientemente abiertos como para que puedan ingresar esos microorganismos. El citoplasma. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra en el interior de la membrana plasmática. Es un líquido que se encuentra en el interior. Es como un huevo si lo comparamos, en donde la cáscara vendría a ser la membrana plasmática. Si nosotros rompemos el huevo, inmediatamente sale el líquido. Algo semejante es el líquido que forma el citoplasma. Y en el interior del huevo vamos a encontrar la yema. Algo parecido viene a ser el núcleo, que vendría a ser como la yema de ese huevo, que está flotando en ese líquido que está en el interior del huevo, que llamamos clara. En la clara flota la yema. Aquí en el citoplasma, que es un líquido parecido a la clara del huevo, flota esta estructura que se parece a la yema. Viene a ser el núcleo. Solo que a diferencia de la cáscara del huevo, esta membrana del citoplasma es flexible. Esto debido a que está formado por dos capas de fosfolípidos. Si nosotros ampliamos esta imagen, aquí tenemos los fosfolípidos, ¿ven? Están desplazándose, resbalándose unos respecto del otro, y esto se mueve, va hacia arriba, hacia abajo, y le da flexibilidad a la membrana. Sin embargo, no se abren mucho para de esa manera proteger al interior de lo que contiene esta célula. Forma dos capas de fosfolípidos. Acá tenemos la primera capa, que es la parte de arriba, y acá tenemos la segunda capa, que es la parte de abajo. Estas cabezas se llaman cabezas hidrofílicas, o sea, permiten que el agua se aproxime. Pero esas moléculas de agua no pueden ingresar, porque estas colitas son hidrofóbicas, o sea, no permiten el ingreso del agua. Por eso el agua quedaría solamente acumulado en esta parte nada más. Y eso es muy importante porque de esa manera mantienen húmeda a la célula. El citoplasma también está formada por muchas fibras que forman el citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de fibras que se encuentran en el interior del citoplasma y que sirven como soporte para que estas estructuras que están flotando no se hundan. Así le dan consistencia y no permiten que estas estructuras se estén moviendo de un lado para otro, sino que se mantengan en un determinado lugar. Son como unas fibritas que están flotando y están fijas en la célula y mantienen fijas estas estructuras, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y en el citoplasma flotan tres estructuras muy importantes.
se llaman las endomembranas, que vienen a ser estos tubos. Estos tubos se llaman endomembranas. Aquí tenemos otra endomembrana, vamos a sacar una de ellas para verlas. Aquí tenemos una, ¿ven? Y acá hay otras endomembranas un poco más extrañas. Esas son las endomembranas, son aquellas estructuras que tienen forma de tubos. Tenemos las organelas, que vienen a ser estas estructuras como bolsitas, se llaman organelas. Acá tenemos una, acá tenemos otra organela, que son estructuras como unas bolsitas que tienen una forma determinada. Esta también es una organela, son organelas. Y tenemos también los organoides. Los organoides son estructuras mucho más simples, más elementales. Acá tenemos un organoide del cual ya hemos hablado anteriormente, los ribosomas. Estos son organoides. Estas vienen a ser las partes de la célula animal.